Aquí el pastor Héctor Quiñones en Conexión Espiritual, mirando en el día de hoy el libro de Lucas, capítulo 22 y capítulo 23, titulado Aflicción y Ejecución. Señor, te adoramos y agradecemos por esta oportunidad de poder reunirnos a estudiar tu palabra. Te adoramos, te agradecemos, Padre, por las dificultades de la vida, que sabemos que no estamos solos y que nos ayudas en medio de la aflicción, que nos ayuda, Padre, que nos ayudas, Padre, a que no, Señor, nos subyuguemos, Señor, a las situaciones de la vida, las enfermedades de la vida, que no se conviertan en nuestro yugo, en nuestra carga, Señor, sino que podamos tener la oportunidad de saber y entender, Padre, que a través de tu mano, de tu gracia, nos levantas, nos fortaleces y nos ayudas. Te adoramos, Señor, y agradecemos esta oportunidad de estudiar tu palabra. Háblanos a través de ella, en tu santo nombre, mi Cristo. Amén y amén. Así que, hermanos, pues comenzamos entonces mirando aquí lo que es el Cordero Pascual en el capítulo 22 y el Rey de los Judíos en el capítulo 23 cuando se habla de la ejecución. Con su característica atención a los detalles, Lucas da un relato completo de lo que es el arresto, el juicio, la crucifixión del Hijo del Hombre. En un cuadro gráfico de palabras describe el complot diabólico de Judas y la afectuosa comunión de la última cena, la angustia mental en Getsemaní, la negación trágica de Pedro, la ausencia de justicia también en el juicio y la agonía brutal de la ejecución romana. Pero los días negros en Jerusalén dieron paso a la radiante mañana de aquel día de resurrección, cuando asimismo los ángeles anunciaron, no está aquí, sino que ha resucitado, como dice el capítulo 24, versículo 6. El capítulo 22 nos muestra que todos los judíos varones mayores de 12 años de edad debían de ir a Jerusalén para lo que era la fiesta de la Pascua, a la cual le seguía la fiesta de los panes sin levadura. Y para estas festividades, judíos de todas las partes del Imperio Romano convergían en Jerusalén para celebrar uno de los acontecimientos más importantes de su historia. La parte de Satanás en la traición de Jesús no quita en absoluto la responsabilidad de Judas en el capítulo 22:3, como podemos ver acá. Desilusionado porque Jesús hablaba de morir antes de establecer su reino, Judas pudo tratar quizás de manipular al maestro, procurando que usara su poder para probar que era el Mesías. O a lo mejor Judas no entendió en qué consistía lo que era la misión de Jesús. Así que son ideas diferentes de quizás qué pasó por la mente de Judas. Um, Quizás tampoco creía que era el escogido de Dios. No sabemos. Sin importar lo que Judas pensaba, Satanás supuso que la muerte de Jesús daría por terminada la misión y detendría el plan de Dios. Y como Judas, Satanás no sabía que la muerte de Jesús era la parte más importante en el plan asimismo de Dios. La comida de la Pascua incluía lo que era cordero, porque cuando los judíos se preparaban para salir de Egipto, Dios les dijo que debían de matar uno, usar su sangre para pintar los dinteles de sus casas y preparar la carne para sí mismo comerla. Pedro y Juan tuvieron que comprar y preparar el cordero, así como también el pan sin levadura, aderezo, vino y otros alimentos ceremoniales. Comúnmente las mujeres, no los hombres, iban al pozo y llevaban el agua a la casa. Este hombre quizás estaba entre el gentío en el capítulo 22, versículo 10. Del 14 al 18 podemos ver que la Pascua conmemoraba la huida de Egipto, de Israel cuando se fueron de Egipto, cuando la sangre de un cordero puesta en los dinteles de las puertas salvó de la muerte a los primogénitos. Y este acto simbolizaba lo que era la obra de Jesús en la cruz, cuando la sangre de Jesús salva entonces a toda la nación, a todo el mundo. Los cristianos, Lucas nunca menciona dos copas de vinos en el capítulo 22, 17 y el 20, sino que mientras que Mateo y Marcos se refieren solo a una copa, en la cena tradicional de la Pascua el vino se sirve 4 veces. Así que Cristo hizo alusión a su cuerpo y a su sangre cuando ofreció la cuarta y la última copa. Los cristianos difieren en su interpretación del significado de la conmemoración de la Cena del Señor. Hay 3 puntos de vista diferentes. Presta atención, hermano, porque esto a veces puede ser puntos de contención entre algunas personas. El pan y el vino llegan a ser el cuerpo y la sangre de Cristo. Número 2,
el pan y el vino permanecen invariables. Cristo está espiritualmente presente y a través de ellos por la fe. Y número tres, el pan y el vino que permanecen invariables son el recuerdo del sacrificio de Cristo. Así que no importa cuál sea el punto de vista que usted necesariamente prefiera, todos los cristianos están de acuerdo en que la Santa Cena conmemora lo que es la muerte de Cristo en la cruz por nuestros pecados y señala la venida del Rey en gloria. Cuando participamos, mostramos nuestra profunda gratitud de su obra a nuestro favor y nuestra fe se hace más sólida. Jesús asimismo le dijo a sus discípulos que partieran el pan y lo comieran en memoria de mí. Quería que recordaran su sacrificio y la base, que es la base del perdón de los pecados y también su amistad, que podían seguir gozando a través de la obra del Espíritu Santo. Y aunque el significado exacto de la comunión se ha debatido fuertemente a lo largo de la historia de la iglesia, los cristianos siguen comiendo el pan y bebiendo el vino en memoria de su Señor y Salvador Jesucristo. En tiempos del Antiguo Testamento, Dios aceptaba perdonar los pecados que traían, si traían animales al sacerdote para que los sacrificara. Y cuando se estableció este sistema sacrificial, el acuerdo entre Dios y el hombre se selló con la sangre de los animales, como dice Éxodo capítulo 24, versículo 8. En otras palabras, hermanos, la sangre tenía que ser derramada para que hubiera remisión de pecados, para que hubiera perdón de pecados, ya que este animal, la sangre de este animal se convertía en un sustituto, ¿verdad? De la persona, técnicamente, del pecado que había sido cometido. Así que era literalmente cargaba, ¿verdad? El pecado. Esta muerte que emitía así esta sangre, era quemada esta sangre y esta sangre emitía, creaba un aroma, ¿verdad? Creaba un humo, vamos a decir, y ese humo iba para arriba, ¿verdad? Iba como una ofrenda hacia Dios y esto era visto como un aroma agradable, no hablando, hermano, de la muerte del animal ni de eso, no estamos hablando de eso y no estamos hablando de que haya tenido un bonito olor, una buena fragancia, no es eso, sino el simbolismo, ¿verdad? De que mostraba el perdón verdadero de los pecados por la obediencia, hermanos. Era la obediencia del animal, era la obediencia hacia lo que Dios había perdido. Entonces, podemos ver también que de los relatos de Marcos, perdón, y Juan, concluimos que este amigo es Judas Iscariote en el capítulo 22, versículo 21. Que aunque los demás discípulos se confundieron con las palabras de Jesús, Judas sabía lo que significaba. El capítulo 22, versículo 24 nos muestra que el acontecimiento más importante en la historia estaba a punto de ocurrir y los discípulos discutían acerca de su prestigio en el reino. Mirando en retrospectiva, podemos decir, no era el momento para discutir el nivel social. Sin embargo, los discípulos, enredados en sus preocupaciones particulares, no percibieron lo que Jesús trataba de decirles acerca de su muerte y resurrección próximos. Y a veces, hermanos, nosotros podemos caer en lo mismo, nos ponemos a discutir y a perder tiempo en cosas que no tienen verdaderamente importancia. El sistema de liderazgo del mundo es muy diferente, que rige a sí mismo el reino de Dios. A menudo los líderes terrenales son egoístas y arrogantes a medida que escalan hacia la cumbre. Satanás quiso zarandear a Pedro como si fuera trigo en el capítulo 22, versículo 31 y 32. Esperaba hallar solo paja fácil de soplar. Pero Jesús aseguró a Pedro que su fe, a pesar de flaquear, no se destruiría, sino que se renovaría hasta convertirse en un líder poderoso. Jesús profetizó que Judas lo traicionaría y dice que le espera gran aflicción al traidor en el capítulo 22, 22, y luego anuncia que Pedro lo negaría y que después se arrepentiría y recibiría una misión para apacentar a los corderos de Jesús, como dice Juan capítulo 21, versículo 15. Traicionar, hermano, es tan malo como negar, pero los dos hombres tuvieron destinos totalmente diferentes porque uno de ellos se arrepintió y el otro no. Ahora Jesús cambia su consejo inicial relacionado con los viajes en el capítulo 9, comparado al capítulo 9, versículo 3, en contraste con el capítulo 22, del 35 al 38. Los discípulos debían llevar alforja, dinero y espada. Podrían enfrentar ataques y persecución y tendrían que estar preparados. Cuando Jesús dice basta, quizás daba a entender que 2 espadas eran suficientes.
o que habló demasiado. En uno u otro caso, su necesidad por una espada comunica en forma intensa las dificultades que muy pronto estarían enfrentando. Capítulo 29, 22, 39. El monte de los olivos estaba localizado al este de Jerusalén. Jesús fue a un monte que se hallaba al suroeste, un olivar llamado Getsemaní, que significa lagar de aceite. Y Jesús entonces pidió a los discípulos que oraran para que no entraran en tentación, porque él sabía que muy pronto los iba a dejar. También sabía que necesitarían más fortaleza para enfrentar la tentación que se avecinaba, la de huir o la de negar su relación con él. Además, estaban a punto de verlo morir. Capítulo 22, 22, 41 y 42, hermanos, nunca es malo expresar nuestros verdaderos sentimientos hacia Dios. Jesús expuso su temor frente a las aflicciones venideras, pero a la vez reafirmó su decisión de hacer la voluntad de Dios. Cuando se habla de la copa a la que se refiere significa la agonía terrible que tenía que enfrentar, no solo el horror de la crucifixión, sino peor aún la separación total de Dios que se experimentaría a fin de morir por los pecados del mundo. Podemos ver también que solo Lucas en el capítulo 22, 24, 44 menciona que Jesús parecía sudar gotas de sangre. Jesús estaba en extrema agonía, pero él no cedió ni renunció. Siguió adelante con la misión a la que había venido. Estos discípulos estaban dormidos. Y qué trágico es cuando muchos cristianos actúan como si estuvieran profundamente dormidos cuando llega el momento de entrega y de servicio hacia Cristo. Hermanos, recordemos, ¿verdad? Lucas, doctor, como médico, el entendimiento de lo que pasa en el cuerpo. Eh, Han probado, hermano, estudios, ¿verdad? Que lo que se dice aquí es aún hasta una expresión de lo que puede hacer el cuerpo en medio de lo que es una situación estresante que se puede experimentar. El capítulo 22:50 nos muestra que por el Evangelio de Juan sabemos que Pedro fue el hombre que cortó la oreja al siervo, en Juan capítulo 18, versículo 10. Los líderes religiosos no arrestaron a Jesús en el templo por temor a una revuelta. En cambio, vinieron en secreto durante la noche, bajo la influencia del príncipe de las tinieblas, Satanás mismo. A pesar de que era la medianoche, llevaron a Jesús de inmediato a la residencia del sumo sacerdote, y los líderes religiosos ansiaban y querían que se cumpliera la ejecución antes del día de reposo y seguir con la celebración de la Pascua. Esta residencia era un palacio con muros exteriores que daban a un patio donde siervos y soldados buscaban calentarse alrededor del fuego. Las experiencias de Pedro en las próximas horas cambiarían su vida. Se convertiría en un seguidor poco entusiasta, un discípulo de un seguidor poco entusiasta a un discípulo arrepentido. Y finalmente en la clase de persona, ¿verdad? Que Cristo le iba a poder así mismo utilizar en el momento que decidiera tomar estos pasos de cambiar. Pedro lloró amargamente en el capítulo 22, 62, no solo por aceptar que negó a su Señor, el Mesías, sino también porque le dio las espaldas a un amigo muy querido, a alguien que lo amó y enseñó durante 3 años sin tomar en cuenta la advertencia de Jesús, como dice Marcos 14 del 29 al 31 y Lucas 22, 33 al 34, Pedro manifestó que nunca lo negaría. Sin embargo, cuando sintió temor, actuó en contra de su intrépida promesa, incapaz de mantenerse a favor de su Señor durante 12 horas. Falló como discípulo, hermanos, y también falló como un amigo. El capítulo 22:70 muestra que Jesús no manifestó en ese momento que él era Dios, simplemente respondió con un sí a la pregunta del sumo sacerdote diciendo, vosotros decís que lo soy, pero Jesús se identificó con Dios al usar un título familiar que se halla en el Antiguo Testamento, diciendo, yo soy en Éxodo capítulo 3, versículo 14. El sumo sacerdote reconoció la declaración de Jesús y lo acusó de blasfemo. Para cualquier otro ser humano decir que era Dios era una blasfemia, pero en este caso, hermanos, no era una blasfemia, era la verdad, porque Jesús fue, era, podríamos decir, es y será Dios en forma física humana. Capítulo 23 nos muestra que Pilato era el gobernador romano de Judea, región donde estaba Jerusalén. Parecía experimentar un placer
especial en hostigar a los judíos. Por ejemplo, tomó el dinero del templo y lo usó para construir un acueducto y afrentó la religión judía al traer a la ciudad imágenes imperiales. Sin embargo, como Pilato bien sabía, dichos actos podrían causarle dificultades. Así que si la gente presentaba una queja formal en contra de su administración, Roma podría destruirlo del cargo. Entonces Pilato comenzaba a sentirse inseguro en su pueblo cuando los líderes judíos trajeron a Jesús para enjuiciarlo. Herodes, en el capítulo 23:7, Herodes llamado también Herodes Antipas, así que se escucha Herodes o Herodes Antipas, sabemos que es la misma persona, estaba en Jerusalén y ese fin de semana para la celebración de la Pascua. Este fue el Herodes que mató a Juan el Bautista. Pilato pensó delegar su responsabilidad enviando a Jesús a Herodes, porque sabía que Jesús vivió y trabajó en Galilea. Sin embargo, Herodes no fue de mucha ayuda. Fue escrupuloso con Jesús y disfrutó burlándose de él. A pesar de ello, cuando lo envió de nuevo a Pilato, fue con el veredicto de inocente. El capítulo 23:12 nos muestra, ¿verdad?, que Herodes era el gobernador medio judío de Galilea y Perea, y Pilato era el gobernador romano de Judea y de Samaria. Y estas cuatro provincias, con otras más, estaban unidas bajo el gobierno del rey, Herodes el Grande. Pero cuando murió en el año 4 antes de Cristo, el reino se dividió entre sus cuatro hijos. A ninguno se les llamó rey, sino tetrarca, que significaba gobernador de un cuarto de la región. Tetrarca, un cuarto de la región. Arquelao, el hijo que recibió Judea y Samaria, transcurridos 10 años, lo destituyeron y sus provincias las gobernaron una sucesión de gobernadores romanos, de los cuales Pilato fue el quinto. Entonces vemos, hermano, el capítulo 23 del 13 hasta el 25, que Pilato quiso liberar a Jesús, pero la multitud a grandes voces demandó su muerte, de modo que Pilato lo sentenció. Sin lugar a dudas, no quería arriesgar su posición, la que quizás ya estaba vacilante, y permitir un alboroto en su provincia quizás pudo haber causado esto. Como político de profesión, tenía presente la importancia de un compromiso y vio a Jesús como una amenaza política y no como un ser humano con derechos y dignidad. Capítulo 23, versículo 15, vemos que a Jesús lo probaron 6 veces, tanto por judíos como autoridades romanas, y nunca le hallaron culpable, hermanos, de ningún delito que le hubiera llevado hacia la muerte. Aun cuando lo llevaron a los judíos para su ejecución, no pudieron culparlo de felonía. Y hasta hoy nadie puede hallar falta alguna en Jesús. Barrabás formó parte de una rebelión en contra de los gobernantes romanos, como dice Marcos capítulo 15, versículo 7. Y como insurgente político era sin duda un héroe entre algunos de los judíos. Pero qué ironía, Barrabás, que lo pusieron en libertad, era culpable de los mismos crímenes imputados a Jesús. Capítulo 23, versículo 14. ¿Quién era Barrabás? El capítulo 23, 18 y 19 nos dice un poquito de él. Los judíos tenían nombres que lo identificaban como sus padres. A Simón Pedro, por ejemplo, se le llama Simón, hijo de Jonás, como dice Mateo 16, 17. Barrabás no se identifica por el nombre que se le dio. De ahí que se nos sea de mucha ayuda. Barrabás significa hijo del Padre. Pudo haber sido hijo de nadie y ese es precisamente el asunto. Barrabás, hijo de un padre sin nombre, cometió un crimen, por decir, al mirar el nombre de él. Debido a que Jesús murió en su lugar, liberaron a este hombre. Nosotros también somos pecadores y malhechores en contra de la ley santa de Dios. Y como Barrabás sentenciado a morir, pero Jesús muere en nuestro lugar por nuestros pecados y nos pone a sí mismo en libertad. Cuando Pilato dijo, hermanos, le castigaré, se refería a un castigo que podría llevar a Jesús a la muerte. El procedimiento usual consistía en desnudar el torso de la víctima, así que exponer, ¿verdad? Lo que era la parte, ¿verdad? De abajo, por decir, de acá, de aquí hacia abajo, de la víctima, y luego se le ataban las manos a un poste antes de empezar a flagelarlo con un látigo triple con pedazos de metal.
Hay que entender, hermanos, que este látigo, el cual utilizaban los romanos y el cual utilizaron para golpear a Jesús, ¿verdad? Cuando el látigo tenía unas bolitas de metal al final y en esas bolitas de metal tenía como unas que parecían casi espinas, espinas similares a las de las rosas, que no son espinas así, triangulares, sino que tenían pedacitos así de diferentes formas. Así que, ¿qué significa esto? Que cuando se golpeaba con el látigo y el látigo entraba, al salir, estaba rasgando la piel, hermanos. Así que hay que entender esto para cuando nos habla el libro de Isaías, capítulo 53, de cómo no se reconocía prácticamente la semblante de todos los golpes y todo lo que había pasado, hermanos, estamos hablando que fue degollado prácticamente con esos latigazos, para entender un poco mejor. Eran un látigo triple con pedazos de metal. Entonces, el número de latigazos lo determinaba la severidad del crimen. La ley judía permitía un máximo de 40, no se permitían más de 40. Después de flagelado, Jesús soportó otras agonías, más que se indican en Mateo y en Marcos. Lo abofetearon, golpearon de puñetazos y escarnecieron. Le pusieron una corona de espinas en su cabeza, lo golpearon con una caña, lo desnudaron antes de colgarlo en la cruz. Pilato, hermanos, no quiso entonces sentenciar a Jesús por la pena de muerte y pensó que los líderes religiosos solamente lo envidiaban y querían librarse de un rival. Entonces, solo Lucas menciona el llanto de las mujeres judías mientras llevaban a Jesús por las calles para su ejecución. Les dijo que no lloraran por él, sino por ellas mismas. Este proverbio en el capítulo 23, versículo 31, donde dice, algunos interpretan este proverbio y así, si Jesús, que era inocente, como decir un árbol verde, sufrió en manos de los romanos, ¿qué sucederá con los judíos culpables? Queriendo decir un árbol seco. Capítulo 23, 32 al 33. La calavera, también llamada Gólgota, era quizás una colina que se hallaba en las afueras de Jerusalén, junto a un camino principal. Los romanos llevaban a cabo ejecuciones públicas para el escarnecimiento de la gente, y al hacer esto públicamente, hermanos, la gente, ¿verdad? Tenían temor, y ese temor les obligaba, les llevaba a que obedecieran lo que decían así mismo los romanos, o las reglas que estaban estableciendo. Cuando los hijos de Zebedeo le preguntaron si podrían tener un lugar de honor junto a Jesús en su reino, él les respondió que no sabían lo que pedían, como dice Marcos 10, del 35 al 39. Ahora que Jesús se preparaba para inaugurar su reino mediante la muerte, los lugares a su derecha e izquierda lo ocuparon hombres que morían, malhechores, como Jesús explicó a sus dos discípulos hambrientos de poder. Una persona que quiere estar cerca de él debe estar preparado para sufrir y para morir. Así que el camino al reino, hermanos, es el camino de la cruz. Capítulo 23, 34, vemos que Jesús pidió a Dios que perdonara a la gente que le daba la muerte, a los líderes judíos, los políticos romanos, los soldados y los espectadores. Y Dios contestó esa oración al abrir el camino de la salvación, aún para los asesinos, hermanos, asimismo de Jesús. El oficial romano y los soldados testigos de la crucifixión dijeron verdaderamente que este era el Hijo de Dios. Mateo 27:54. Y pronto muchos sacerdotes se convirtieron a la fe cristiana, como dice Hechos, capítulo 6, versículo 7. Los soldados romanos acostumbraban a repartirse las ropas de los malhechores ejecutados, y cuando echaron suerte por las de Jesús, cumplieron la profecía que decía el Salmo 22, versículo 18. El letrero en el capítulo 23, versículo 38, pretendía ser irónico. Era obvio que un rey desnudado y ejecutado en público había perdido su reino para siempre. Pero Jesús, que trastorna la sabiduría del mundo, iniciaba su reino, y su muerte y resurrección significarían un golpe mortal al gobierno de Satanás y quedaría establecida su autoridad eterna sobre la tierra. Pocas personas al leer el letrero esa tarde sombría comprendieron su verdadero significado, pero el letrero estaba, hermano, en lo cierto. Capítulo 23 del 39 al 43. Este hombre, a punto de morir, se volvió hacia Jesús en busca de perdón y él lo aceptó.
Esto nos muestra que nuestras obras no nos salvan, pero nuestra fe en Cristo sí. Recuerda, hermano, que no es, ay, que era tan bueno, ay, que soy tan bueno, ay, que voy a hacer lo bueno. No es eso lo que nos lleva al cielo, hermanos. Nuestra fe en Cristo es lo que nos lleva al cielo. Recordemos siempre esto. El malhechor moribundo tuvo más fe que los demás seguidores de Jesús juntos. Aunque los discípulos seguían amando a Jesús, sus esperanzas por el reino comenzaron a desvanecerse. Muchos se apartaron, como uno de sus seguidores dijo con tristeza 2 días más tarde, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, como dice el capítulo 24, versículo 21. El ladrón, por contrario, miró al hombre que agonizaba junto a él y le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y al parecer, hermanos, el reino había llegado a su fin. Qué inspiradora, ¿verdad? Es la fe de este hombre que vio la gloria venidera más allá de lo que era el tiempo presente. Al mediodía, en el capítulo 23, 44, la oscuridad cubrió toda la tierra cerca de 3 horas. Parecía que la naturaleza se condolía por la trágica muerte del Hijo de Dios. Este hecho tan importante simboliza la obra de Cristo en la cruz. El templo tenía 3 partes, hermanos. Tenía los atrios, que era para toda la gente, el lugar santo donde solo los sacerdotes podían entrar y el lugar santísimo donde solo el sumo sacerdote entraba una sola vez al año para ofrecer sacrificios por los pecados del pueblo. En el lugar santísimo se hallaba ahí lo que era el arca del pacto y la presencia de Dios. El velo que se rasgó era lo que impedía que el lugar santísimo estuviera a la vista. Entonces había una separación que no permitía ese acceso. Al morir Cristo desapareció la barrera entre Dios y el hombre. Ahora cada persona puede llegar a Dios directamente mediante Cristo, como dice Hebreos capítulo 9 del 1 al 14, y el capítulo 10 del 19 al 22. El capítulo 23 del 50 al 52 nos muestra a Jesús de Arimatea. Él fue un miembro honorable y rico del concilio judío. También era discípulo secreto de Jesús, como dice Juan 19, versículo 38. Los discípulos que siguieron públicamente a Jesús huyeron, pero José de manera audaz tomó una decisión que pudo haberle, quién sabe, hermanos, costado algo caro. Estimaba mucho a Jesús, por eso pidió su cuerpo para darle sepultura. Esta tumba era, hermanos, como una cueva hecha por mano de hombres. ¿Ok? Entonces, cavada en la ladera de una de las muchas colinas de piedra caliza que se hallaban alrededor de Jerusalén. Era lo bastante espaciosa para caminar en su interior. Después del sepelio se puso una piedra de gran tamaño para tapar la entrada, como dice Juan capítulo 20, versículo 1. Y las mujeres galileas, como dice Juan, Lucas 23, 55, siguieron a José a la tumba de manera que sabían con exactitud dónde encontrar el cuerpo de Jesús cuando volvieran con sus especias y ungüentos una vez pasado el día de reposo. Estas mujeres no pudieron hacer grandes obras por Jesús. No se les permitía presentarse ante el concilio judío ni ante el gobernador romano y testificar en su favor, pero hicieron, hermanos, lo que pudieron. Permanecieron junto a la cruz cuando la mayoría de los discípulos huyeron y estuvieron listas para ungir el cuerpo de su Señor. Debido a su devoción, fueron los primeros en enterarse de la resurrección. Y como cristianos, hermanos, sintamos que no podemos quizás hacer mucho por Jesús, pero tengamos el llamamiento a valernos de las oportunidades que se nos conceden, haciendo lo que podemos y no lamentándonos por lo que no podemos hacer. Dios le ha llamado a usted, le ha escogido a usted con un propósito. Hermanos, vamos a permitir así que nuestras decisiones en nuestras vidas podamos actuar en base al plan divino del Señor. Amado Dios, gracias, Padre, por esta palabra, por la oportunidad de recordar, Señor, lo que has hecho por nosotros. Te pedimos, Padre Jehová, que podamos mantenernos conectados en ti y nunca, Señor, separarnos de tu plan y de tu propósito. Guíanos, Señor, diariamente en nuestras decisiones. Espíritu Santo, danos discernimiento para que así podamos vivir vidas que buscan honrarte. En el nombre de Jesús pedimos todo esto, mi Dios. Amén y amén. Dios le bendiga grandemente, hermanos. No se olviden de mantenerse diariamente, hermanos, conectados con Dios y de buscar la presencia de Dios diariamente. Que Dios le bendiga grandemente. Bendiciones a todos.